investigar, primeiro punto, aprobación do borrador da ata da sesión extraordinaria realizada o 27 de febreiro de 2016. Son unha intervención neste punto, votos a favor. Da Comisión Informativa de Economía e Facenda, punto 2. Proposta da Alcaldía, adhesión do Concello de Cee ao convenio marco de colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia e os sistemas de responsabilidade ampliada de residuos de envases domésticos, de envases lixeiros e papel cartón dun só uso. Vale, se foi informado na comisión correspondente por ampliar un pouco a información. A recaudación do ano pasado ascendeu ao importe de 45.957,84 e incrementamos un 3% na mellora dos envases amarelos. Dos envases lixeiros, perdón, dos contenedores amarelos. Alguna intervención neste punto? Sí. Entendo que este é un contrato como que había antes con Ecoembes, non? A ver que renova. Este contrato era arranque desde o 2024 hasta o 2030. Desde xaneiro, con efectos retroactivos, a xaneiro. Vale, con efecto retroactivo 24. Por lo tanto, traerá unha aportación. Si, o Concello de sigue cobrando o plástico e os envases como antes, bueno, pues, traerá unha aportación económica para o Concello. Claro, o ano pasado recaudamos 45.000 euros, por esta, non? Eu vi que era un incremento dun 26%. Você falou de 3 ahora. Incrementos en melloras no reciclase dos contenedores amarelos. Vale, correcto. Bueno, pues nada, é moi positivo. Todos con asa que asinalo, calquera caso. Claro. Vale, non só voto vai ser a favor. Son votos a favor. Abstencións. Punto 3. Proposta da Alcaldía, aprobación convenio entre o Concello de Cee e o Consorcio Interuniversitario do Sistema Universitario de Galicia e a Comisión Interuniversitaria de Galicia para a realización no Concello de Cee das probas da EBAU do bacharelato para o acceso á Universidade PAU 2026. Vale, xa se explicou na comisión informativa o importe do convenio que tenemos todos os anos ascendería neste ano 21.488,76 euros. Alguna intervención neste punto? Sometemos a votación. Votos a favor. Punto 4. Proposta da Alcaldía, modificación do acordo plenario de data 30 de xuño de 2023 no referido ao réxime de dedicación parcial do cargo de Concelleira Delegado de Cultura, Educación, Turismo e Participación Cidadá polo cargo de Concelleira Delegado de Servizos Sociais, Bienestar Social, Sanidade e Igualdade. Bueno, pues igualmente se ha explicado na comisión informativa correspondente. Hai unha intervención neste punto? Sí, boas tardes. Bueno, sobre este punto facer unha aclaración, unha reflexión. Cando un alcalde ou alcaldesa ou un equipo de goberno sustituye a un concejal, pues está destituindo, está cesando, está sustituindo de alguma maneira, non? A concejala Emilia na comisión anterior se explicou as causas que respetamos, damos as gracias polos servicios prestados. Nos desde o Partido Popular se pensamos, dicíamos que unha concejalía de asuntos sociales necesita unha persona sola e igual con unha dedicación exclusiva porque atendela, pues sabemos que son xeneras, sabemos como está a terceira edad, sabemos que despois da pandemia isto... Fago esa reflexión porque poden ler nun periódico local onde dos concelleros salen criticando ese periódico porque puso eso. Eu entendo que cando se están nestes puestos temos que aceptar as críticas, vai incluído na nómina, senón non esteamos. Entonces creo que non é de recibo que moitos vecinos podemos ler sobre eso. Insisto, non cambio o concejal, pero ela vai seguir axudando. Hai un concejal en asuntos sociales, destituíla, cesalo, tampouco pasa nada. Usted ten que facer unha regulación do goberno. Cando se fai unha regulación do goberno, destituye a un e cesas a outro. Pero sempre con respeto, é unha claridade. Non entendo porque os concellalas salen contra o periódico local daqui na zona criticando o que ela fai. Porque se non aceptamos as críticas aos nosos puestos que temos, é mellor dedicarse a outra cousa. Yo pienso que no. Espera un segundo. Porque ya contestamos. Vale. ¿Alguna intervención más en este punto? Sí. Porque así ya, luego ya se contesta todo junto. Bueno, o primeiro é agradecer todo este tempo, o esforzo de traballo dedicado durante estes 7 anos ao frente desta Consellería.
de Asuntos Sociais, sabemos que esta consellería coleva moito traballo e esforzo, por eso o noso reconhecimento por ela. A pesar dos que, bueno, dos nosos desencontros, pues que non acordábamos moitas veces nas formas ou nas cousas que se fixeron, o mellor dito, das cousas que se deixaron de facer. Respetamos a túa decisión e os seus motivos, por suposto, pero outra cousa é que nos creamos que se sexan os motivos reais. Explico. Parecenos o máis lóxico e o natural que, tras toda a trayectoria de 7 anos frente a esta consellería e coa experiencia que tens nela, pois sería mellor dotarte de reforzos ou de apoios, non? Para que non tuveras tan sobrecargada e poder levar mellor todo isto antes que unha destitución dunha conselleira. Parece. Pero, bueno, 7 anos nos que, por certo, Emma e a señora alcaldesa fosedes inseparables. De feito, chocanos moito que despois de todo este tempo e un ano das eleccións, pois, que decidas marchar. Sí. E máis cando a señora alcaldesa presumía moitísimas veces, non? Do ben que funcionaba esta consellería de toda a maravilla que funcionaba as mil maravillas. Tamén nos chama a atención, claro, que hai o rum-rum que entre esta concelleira e a señora alcaldesa, pois, bueno, hai as súas notorias diferencias, e máis neste tempo, e últimamente, recentemente, pois, quizás a máis grande, non? Pois, parece que oen pequenos xestos, actitudes, é algo que está na rúa, e os veciños e as veciñas de pois falan, normal, que falan. E algo que nos chama tamén a atención é que unha concelleira quede sin asignación ninguna. Normalmente non é o habitual, chamanos a atención, e parecenos un claro síntoma de que algo non está ben. Podedes confirmalo ou non. Ainda así, volvo a repetir, remato como comenzaba, o noso agradecemento por todo o traballo e o respeto frente á decisión que tomaste. Nada máis. Sí. Bueno, pois, igual o que os compañeiros vai a corriente o respeto á concelleira, coñezo a Concellería de Servizos Sociais, é unha concellería de moito traballo, non cabe dúbida. Como ben dixen outro día na comisión, o que non entendo moi ben é que se justamente a un ano cambiar a concelleira, estou de acordo ca compañeira do BNG que o normal é que necesite apoio, ou ben se a concelleira necesita un parón porque non se encontra ben un momento anímico, como aquí manifestou na comisión, non entendo que fai o domingo no mercadillo, nin que fai pedindo firmas para as leiras, nin nada. Se necesita un parón, necesita un parón. E aquí, na comisión, dixo que ela traballaba, vostede dixo que vostede estaba todos os días aquí igual axudando a concelleira Luísa, que a consideraba que agora mesmo estaba máis capacitada que vostede. Eso está moi ben, pero en todo caso, o que ven dicindo a compañeira, que é o que pensamos de Independentes por C, o normal que, sendo vostede a concelleira durante estes casi 7 anos, é que vostede tuvera un apoio na concellería, non que a destituan, e que a destituan, como di o compañeiro do PP, sin saber a onde. Desde o noso punto de vista, non é un rum-rum, como di a compañeira, prodúcese unha crise de goberno evidente, xa que os días antes houve no Concello unha discusión con palabras, con un tono nada amistoso, é moi elevado que se escoitou en todo o Concello e que finou con un portazo, o que conleva a pensar que houve unha disparidade por algo. De ser así, creo que sería convinte que a señora alcaldesa dese explicacións ao pleno, e ao tempo que dá explicacións ao pleno, dalle explicacións ao povo de C. Se o cree convinte, como estamos acostumbrados ao trato que a señora alcaldesa lle dá ao povo de C e a esta corporación, imaginemos que diga que non pasa nada. Nas intervencións dos meus compañeiros suscitaba un pouco unha sonrisa o feito de que había unha disparidade, a disparidade é evidente, sabémolo, é evidente que vostede non está ben, que vostede acepta todo o que lle din, parece moi ben, esperemos que isto non lle conleve a vostede ningún problema de saúde persoal, é o único que esperamos. Todos temos problemas, todos no momento temos unha disparidade, non pasa nada, e vou afinar con os meus compañeiros o noso respeto ao seu traballo durante estes 7 anos, que nos pode gustar máis ou menos, pero foi un traballo que vostede fixo, estes últimos sin dedicación,
Pero creo que antes da destitución o que necesitaría é un apoio, ou senón retirarse e descansar, como vostede me dixo aquí na comisión, que necesitaba un parón porque non se encontraba nun momento bo. Eso é todo o que temos que decir. Pues les tengo que dar una muy mala noticia a la oposición, puesto que la señora Emilia, Emma, la concejala, no se va, no fue destituida, simplemente es una mera reorganización, continúan las juntas de gobierno, continúan las mesas de contratación, continúan las comisiones informativas, continúa como responsable del contrato de limpieza de dependencias, continúa realizando trabajos de control en el control del mercadillo con la otra concejala Luisa, va a continuar colaborando y ayudando en servicios sociales. Lo único que se me pidió por parte de ella fue simplemente que no quería bajar lo que es el nivel de trabajo y no tener las competencias delegadas. Simplemente fue eso. Así que va a continuar igual, es un activo por parte del gobierno y continuamos siendo inseparables. Así que lo siento mucho. Y ahora, antes de que... ¿Le puedo contestar? No, le voy a dar traslado a las concejalas primero. Después, espera un segundo. Ah, claro, despois aprendemos o fío do que vostede di e logo contestamos. ¿Quién da? Señora Iglesias, quien da la palabra, ustedes intervienen, interviene yo. Una advertencia, dos advertencias, venga, vamos. Usted cuando está nervioso empieza así. No, cuando usted quiere ir al fango, Hombre, tiene que contestar. nadie le gana. Van a contestar primero las concejales que habían pedido antes la palabra y les dije que contestaran primero ustedes y ahora van a contestar ellas que están en su derecho por alusiones. ¿Vale? Yo puedo... Hay que empezar. Primero, no, yo sí, es que oyendo esto yo me acabo cabreando más. Vamos a ver, eso de que contestáramos a un, periódico, dejémoslo ahí, pseudomedios para mí sacarlo de periódico no tiene nada, pero bueno. O sea, tú mientes, no preguntas y ya está, y nosotros dejamos estar. Yo me cansé, me he cansado no digo por las contestaciones que dimos Luis y yo, vamos a ver, primero que me destituye, que no me destituye, ¿vale? Pero vamos a ver. No, vamos a ver, mira, segundo. Espera un momento. Señora Díaz, primero, señora Díaz, mire, usted tiene siempre por costumbre interrumpir, vale, mire, para hablar tiene que pedir primero la palabra a la alcaldía. No le pides la palabra. Vale, entonces no tiene el uso de la palabra. No, Vale, y vamos, señora Díaz, es que es imposible. Es que yo quiero, De verdad, es que es imposible, señora Díaz, y pleno tras pleno, así que mire, está ella, está la concejala, así que por favor. Yo no considero que me estén destituyendo, punto. Número uno, y no me están destituyendo, ¿vale? Segundo, que ponía una concejala que lleva tiempo sin ejercer sus funciones, y una leche, así de claro. Estoy trabajando como estuve trabajando hasta ahora. Eso de que, y luego, ya, para rematarlo, que mi compañera Luisa va a cobrar más. Bueno, qué jeta, ¿eh? ¡Qué jeta, señores! Es que, echarle narices. Y eso es todo y bueno, ahora ya no me sale. Odio hacia nuestro gobierno. Bueno, porque se corten un poco. Cuando están mintiendo, yo tendré el derecho de rebatir. Y ya no es la primera ni la segunda que me pasa con ese pseudomedio, como quieran llamarles. Luego de la voz de Amaro, explicar. Yo se lo expliqué, no me pusieron bien. Pues bueno. Vale. No, porque aparte, si tú... Pero está conmigo. No, porque fuiste tú, perdón, pero fuiste tú el que lo dijo, vale. No me estoy refiriendo, no me estoy... El cabreo no es contigo, el cabreo es con quien escribió esas mentiras. Y son mentiras, y que quede muy claro, ya está. Por eso me enfadé y por eso contesté y salté. Vale, y luego, al resto de la gente, todo el mundo sabe. Vamos a ver, y empecemos otra vez. Tengo un defecto, y es verdad. Yo cuando me cabreo mucho. Vale, pero también se me pasa. Y lo que estáis intentando decir de que me está echando, porque estoy cabreada, pues va a ser que no. Pero yo llevo 7 años, que son muchas cosas de servicios sociales que te vas comiendo, porque yo me lo como todo. Yo llego a mi casa y yo no desconecto de servicios sociales, ni de animales, ni de perros, ni de gatos, y ando todo el día. Entonces llegó un momento que dije, porfa, hable con ellas, si alguien lo puede coger lo agradezco, ¿vale? A mí no me importa venir el domingo al mercadillo, venir a abrir o a cerrar el sábado al baile. Ayer fui al bingo. A mí no me importa hacer cosas. Lo que pasa es que Servicios Sociales me estaba pasando una factura
mejor de mi cabeza, ¿vale? Pero es eso, soy yo. Y no es mi relación con la alcaldesa ni con mi grupo. Y ahora todo el mundo sabe más que yo, por lo visto. Pues ya está. Bueno, pues están contentos, pero a mí, es que ya, sinceramente, me está empezando a dar igual. Lo que diga la gente es que me es igual. Si estuviera cabreado no estaría aquí. No hubiera ido a mirar ayer cosas de la senda, como fui. No hubiera hecho nada, pues me voy. Aparte, yo si me cabreo, o sea, me voy y punto. Y dejo el gobierno. Y digo, y os quedáis. Y no lo voy a hacer, porque no creo que sea justo para mis compañeros ni para Margot, ¿vale? Y también os lo digo, no va a haber nadie, pero nadie que trabaje como estoy trabajando este gobierno. Y lo que estoy trabajando me lo hago por C. Es que es lo único que voy a decir, y no voy a decir nada más. Sí, yo simplemente le quería contestar al señor Picadero que si precisamente salimos, tanto Emilia como yo, a contestar en ese medio, lo que sí tengo una aclaración. De 3 párrafos que había en esa noticia, ninguno de esos 3 párrafos era cierto. Empezando por los motivos y terminando por que Emilia no hacía tiempo que no estaba ejerciendo sus funciones como concejala y acabando por mi dedicación. Por eso se puso un comentario diciendo aclaración, esto es lo que realmente está pasando, y después por nuestra parte que se pidió, al menos por mi parte, que por favor rectificasen esa información, y así lo hicieron, rectificaron toda la información, porque ya le digo, no había ningún párrafo correcto, y fue lo único, y eso creo que es lo mínimo que tenemos que hacer. Ya no lo digo por nosotras, lo digo también por ustedes, son políticos también, por si en algún momento les pasa que un medio de comunicación dice algo que no es cierto sobre ustedes. Es que es lo mínimo que se debería hacer, pedir una rectificación, punto. Bueno, vamos a ver. Tenéis claro que estáis en el gobierno y que hay que aceptar las críticas, porque veo que no. Y eso forma parte del día a día, del gobierno de una democracia, no de una dictadura. En la democracia se aceptan las críticas y se contestan. A mí personalmente, jamás contesto a nadie mientras esté aquí. Al momento que esté afuera y sea privado, sí que voy a contestar. Y hay un juzgado muy bonito para eso. Si no está de acuerdo, se va a ir, pero ¿qué sentido tiene criticar a un medio local que corrija cosas? Me parece todo el derecho. Pero que se le pidió. Pero ¿Qué se le Emilia, pidió? si no te han destituido, ni si no te han cesado, ¿qué han hecho contigo entonces? ¿Cómo que ha hecho conmigo? Lo que yo he pedido, ¿vale? Bueno, pues Entonces, eso tiene un nombre. ¿qué? Cese, destitución o sustitución. Hay que tipificarlo en algo. Y eso es así. No sé por qué os Bueno, parece pues mal. si estáis más tranquilos... No, a mí me da igual. Si yo quiero que tú estés bien y te he agradecido tu trabajo y te he agradecido tu gestión y reconozco que llevas 3 años en asuntos sociales, lo vuelvo a decir, sin salario, más jodido aún. Ahora, chica, nosotros tenemos el derecho de venir aquí a los que representamos y decirlo bien. Y no como es que le estamos faltando el respeto a nadie. Ahora, insisto, cuando se gobierna y con mayoría, uno pierde la noción de que se crea el rey del mambo. Y esto no es así, ya lo hemos visto en más sitios y más sitios. Y me quedaba la alcaldesa, ten 7 concelleiros, macho, los días sobre alcaldía, cultura, turismo, educación, creo que algo máis. Mucho más. La alcaldía, mire, señor Picadero. No, sí, pero ten 7 personas, non soy aquí. Acabou. Sí, pero bueno, quero decir que tampouco non quero que usted se vea nunha problemática. Creo que en alguna conversación leva 4 anos sin vacacións, pero non ten tempo, 7 años. ou non se fío só aquí. Que teña vacacións, que é un dereito laboral. Bueno, señor Picadero, llevo 7 años sin vacaciones. Pois non feito. Bueno, pero eso es... Eu quero que a alcaldesa teña vacacións e que teña a mente clara, limpia, que vese outros concellos, que vese como se fan as cousas ao lado, que vese se fan outro. O sea, que usted leve sin vacacións anos, para nós non hai ninguna alegría, que ten un problema de equipo. Todos os dependientes da alcaldesa para cederlas aí e irse usted a descansar, que é moi importante e moi sano, de verdade, eu digo. Para máis usted que ahora leva turismo, debería de ver máis cousas por diante, pero por eso hai que salir do pueblo. Está aquí todo o día, temos Eso que todo el día, señor Picadero, para conseguir todo el dinero que se consiguió en 7 años, no se consigue solamente estando en la alcaldía. Hay que estar en la alcaldía, hay que estar fuera, hay que gestionar y conseguir. Vale, y estamos hablando de muchos millones de euros en cero. Y eso hay que gestionarlo, no solamente estar en la alcaldía. Mire, no se preocupe por mí, yo es una decisión personal si quiero coger o no vacaciones o si considero si las tengo que coger o no, no que la oposición me diga lo que tengo o no tengo que hacer. Vale, de todas formas, le agradezco su preocupación hacia mi persona. Y en todo caso, solamente mire, cuando uno está en política, es cierto que tiene que aceptar la crítica. Claro, pero la mentira no. La mentira no. Y
cuando se miente, hay que rectificar. ¿Pero quién mintió? Algún medio de comunicación mintió. Pero entonces... En concreto, hubo dos medios de comunicación en concreto con respecto a este asunto que mintieron. Porque no es cierto que Luisa vaya a cobrar más, va a cobrar la misma dedicación, un 75%. Es lo mismo, no cambia. Solamente cambió el que Eva deja de asumir las competencias delegadas. No cambia nada. ¿Y eso no cómo se llama eso? ¿Destitución? Es una reorganización. Usted puede llamarlo como quiera. Para mí es una reorganización de las funciones del equipo de gobierno. Nada más. No hay nada más allá. Ustedes, bueno, entiendo que la oposición quiera buscar una crisis de gobierno, pero no hay. Lo siento, no hay. Estamos aquí trabajando y vamos a continuar trabajando. Vamos a continuar trabajando. No tiene palabra. No me da... No, es que estoy hablando como el portavoz. Pues no pasa nada, sí. Usted me dijo, cuando quiera me pide la palabra. Yo se le he pedido, me la ha negado. Muy bien. Yo le estoy diciendo que usted habla como el portavoz. Muy bien. ¿Alguna intervención más por el portavoz? Por los que intervinieron anteriormente. Sí, eu quería comentar algo que a mí chamame moita atención desde eu sabedes todos que levo moi pouco tempo aquí e claro, chamame moita atención que continuamente estamos co traballo que fai esta corporación, o traballo que fai esta corporación, o moito que traballa. Eu creo que cando unha corporación, cando un grupo se presenta para tal efeito, é para traballar, non é para outra cousa. Non vou falar de pasado, non vou falar dos futuros alcaldes e alcaldesas que poden vir para diante. Pero eu creo que estáse para iso. Non se está facendo nada extraordinario. Estáse facendo o que hai que facer. O que ten que facer un alcalde ou alcaldesa de turno. Quen estea sentado aí é o que ten que facer. Traballar polos vecinos e polas vecinas e polo ben do povo. Moito e mellor sempre. Sempre. Non é nada extraordinario. Pero que cada vez que se van, é que todo o que traballamos. O señor Peral, que se queda de vacacións, pois acaba de decir usted, é unha opción súa, non? Unha elección súa, pois xa está. Punto, ten que facelo, é a súa labor. Non está facendo nada extraordinario. É o que lle corresponde a un alcalde ou unha alcaldesa de turno. É unha corporación. Sí, mire, además, ya no iba a hacerlo, ya lo voy a hacer. Claro que todo, mire, mire, ya llega un momento en que uno ya, mire, sí, claro que es mi obligación como alcaldesa trabajar. Y para eso estoy aquí, para trabajar. Pero mire, en 7 años se han invertido en CEP y se ha conseguido dinero, una inversión de 19 millones de euros. Sí, señora Iglesias, mire, lo voy a enseñar para que vean. Además, mire, incluso tenemos público. Mire, así estaba el cementerio cuando yo llegué a la alcaldía, así está ahora. Traigo unas cositas, Casa de Cultura de Benes. Así estaba, así está ahora. Y por dentro. Continúo. Casa de Cultura de Pereiriño. Así. Señora Iglesias, puede mirar. Porque así dejó usted el gobierno. Así está, así usted dejó haciendo. Usted si quiere que traigamos fotos, espere, que las traemos en A3. Sí, pero prepárese. Pero mire, eso, Pereiriño. Concello, la casa del concello, que es el reflejo realmente de un pueblo, sí, así. Usted lo preparó como su casa, ¿no? Puerta cerrada, todo hermético, Señora calefacción. Señora Iglesias, yo vi adentro. Sí. Así que cuando vaya a sacar las fotos de un bache o de eso, recuerde cómo lo dejó usted. Así estaba. Yo le voy a traer las fotos aquí y le voy a recordar lo que hicimos en usted. Así. Mire. Pero usted tiene que hacer, que lleva 6 años en el gobierno, tiene que trabajar. Y usted estuvo muchos Pero años. deje de arreglar tanto el concello, arregle las aldeas. Porque usted, como vive aquí, lo arregla como si fuese su casita de chocolate y es la casa del concello, del pueblo, no la suya. Morancelli. ¿Usted sabe cómo está Morancelli? Morancelli, mire, así lo dejó usted. Mire. Pero mire, ¿de qué estábamos hablando? ¿De la concello? ¿Para cuando hablemos de obras, hablamos de obras? Estoy contestando. Usted venía preparado porque ya sabía que... Mirador de Gures. Mirador de Gures. No se ve. No se ve. No se va a ver en la cámara, es un problema. No me importa. La gente lo sabe. No hace falta. Se lo recuerdo simplemente. Sí, para que no hace falta papelera. No. Después, bueno, eso ya lo hacen luego si preguntas, ¿no? Vista de Storm. Es que hay tantas
tantas obras. Mercado municipal. Mercado municipal, bueno, esto ya. La limpieza del hospital, que es cierto. Estuve 7 años esperando por la limpieza del hospital. Y esta. Hay otro asunto, tengo que pelarlo. Son éxitos. Sí, sí, sí. Igual por los 30.000 de Gures Y que, pues también de Gures fue que le dimos a la tecla al minuto 1 para conseguir la subvención. É que para iso están ustedes aí, Claro. para iso ten 7 personas, Pero- para iso ten o goberno máis caro da historia de C, é que teñen que traballar, claro, claro. El más caro no, ya se lo dije muchas veces, señor Bueno, Vicario, bueno. el más caro fue otro gobierno. La Rúa da Escola, Rúa da Flor, obras, y prueba de ellos el cambio que se ve en C, notorio, un reflejo, un referente a nivel comarcal y con una gran cantidad de subvenciones de fondos europeos que no consiguen ningún concello, excepto, bueno, Carballo, por las dimensiones más, teniendo en cuenta más o menos por las dimensiones, no hay ningún concello que consiguiera tanto dinero como consiguió C trabajando. Esa es la diferencia. ¿Que es nuestra obligación? Sí. É que non sei que ven isto. No le estoy contestando. Estamos gostando, eu insisto no mesmo. Para mí non me parece nada extraordinario porque eu considero de que para eso está un goberno e para eso se presenta unha presentación para traballar polo povo, nada máis. Para mí non se está facendo nada extraordinario. Estáse facendo o que se ten que facer. Pues entonces, Pero digo, para mí, insisto, A mí me gastou un montón de cartos aí en fotografía e todo eso. Me cago horror tamén, Pero unha pregunta, Sergio, o portavoz do BNG, non? pero tomo la Es que le deis a falar. tomo la palabra a la señora. Non me deixe Y a mí no me deja hablar. Espera un momento. Yo espero, sí. Espera un momento. No sé si alguna... Si os pasa, señora Iglesias, luego le habla usted, señora Bueno, a mí non sei porque usted di que nos dá unha mala noticia co tema do Concello, a mí non me dá ninguna mala noticia, en absoluto. Eu non dixen tampouco que votaba do goberno, vostede utiliza palabras que pon na miña boca que eu non dixen. Tamén te recordo que eu estuve 6 anos sin soldo como concelleira de Servicios Sociais, que eu sepan tamén, tampouco é nada extraordinario. Que si que é o goberno máis caro da historia, usted igual que cobraba eu, cobra xuntas de goberno e mesas de contratación. E supoñemos que nada máis, porque tamén corre un bulo pola rúa desde fai tempo que esperemos que eso non sea o tempo polo que vostede aguanta no Concello. En calquera caso, estou falando, señora alcaldesa, podo falar, acabar a miña intervención nada máis, un minuto. En calquera caso, o que vostede falou aquí do mercadillo, dos animais, de todo o traballo que vostede está facendo, non se corresponde para nada co parón, co que vostede me contestou a mí a pregunta que lle fixen aquí na comisión, que decía que estaba nun momento malo e que necesitaba parar. Entón, vostede só necesitaba parar no que concierne a Concellería de Servicios Sociais, a unha parte, porque outra polo que vexo está dando apoio a súa compañeira e logo sigue facendo varios traballos. Bueno, e nada máis. Señora Iglesias, creo que antes ya le contesté perfectamente. Lo que pidió es que quería bajar el ritmo y no asumir competencias delegadas. Nada más. Competencias delegadas. Asumir la responsabilidad de las competencias delegadas. Simplemente solicitó eso. Que es una cuestión diferente a lo que usted está hablando. Señora Díaz, quería... Solo una cosa, es que dijo una cosa que me parece muy grave. Y no sé si va referido a mí, y como vaya referido a mí, la vamos a liar. Hostia, No, a ver, ahora me ¿a qué se refiere? No, es que acabas de decir algo que hay en la calle y que es por lo que aguanto aquí. ¿A qué te refieres? Lo que dije, ya lo dije. No, dino, Está acabado. dino. Ya lo acabo de decir. ¿Y qué es? Está en la calle. Tener las narices, ¿está en la calle qué? Está en la calle. Yo lo escucho porque yo vivo en Ceuta. Pero dímelo. No, yo está, yo. Pero no tengo no, nada más que decir. ¿Usted por qué se va por el Es que a mí eso ya me parece grave, no, lo siguiente. Emma, A mí también me parece grave lo que está pasando aquí. las... Me parece un acto de cinismo lo que están haciendo aquí con nosotros, tremendo, como corporación, y una falta de respeto como corporación tremenda. Entonces, a mí, si a usted le parece grave, a mí que me parece grave, me parece un acto de cinismo la comisión del otro día y lo que está pasando aquí en el pleno hoy, más todavía. Entonces, bueno, pues estamos... A mí lo que más me cabrea es que si eres un trabajador cualquiera, un funcionario, tienes derecho a pedir tu navaja, hacer lo que quieras. Gente que la está rascando toda la semana. ¿Vale? No, estoy hablando en general, no estoy hablando de este ayuntamiento, en todos los lados. Y yo simplemente le pido, por favor, necesito bajar el ritmo. Ya está, pero es que ya está. Nada más. Pero es que vosotros sabéis más de mi vida que
digo, es que este es no sé, yo no sé qué es. Bueno, si estáis contentos, pues ya está, vale. Allá vosotros, no os voy a dar la razón, ¿vale? No os voy a dar la razón. ¿Es el cinismo? Pues cinismo es vuestro, no te jodas. Como parece que me estoy muriendo. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y luego ponerme a enfadar todo el tiempo. Pues venga ya, de verdad. Ya está explicado, simplemente es... bueno, No, ya estamos explicados. Vale, Hombre, yo creo que aquí, y sí que es verdad que la Consellería Delegada está diciendo que por motivos personales necesita bajar el ritmo y no asumir las competencias de servicios sociales, y yo hasta ahí perfecto, Emma, yo de verdad, yo lo respeto. Y nuestro grupo lo respetó desde el minuto 1, pero sí que es cierto que es una decisión personal que afecta a una corporación, ¿vale? Al funcionamiento de una corporación. Y nosotros, como oposición, venimos aquí a pedir responsabilidad sobre el funcionamiento de lo que es la corporación. Y lo que nos llama la atención desde fuera, sinceramente, es que pidas bajar el ritmo y sigas trabajando como la que más desde el minuto 1. Porque si tú necesitas una baja como la que di, déjame acabar, si tú necesitas una baja, si tú realmente no estás bien, o si tú realmente, pues lo lógico sería decir, oiga, mire, yo paro y nosotros, evidentemente, no vamos a decir absolutamente nada, como no lo diríamos con cualquier otro trabajador, ni contigo ni con nadie. Pero desde fuera sí se ve como una destitución. Y puedes ponerle el nombre que quieras, seguirá siendo una destitución. Eso, punto número 1. Punto número 2, que tú quieras seguir trabajando, quieras seguir ayudando, eso es una decisión tuya. Yo ahí no me voy a meter, pero sí que es cierto que tu decisión personal afecta a una concejalía y al funcionamiento de una concejalía, porque la va a asumir una persona nueva, una persona que no ha estado trabajando en servicios sociales. Y esa concejalía que da servicio a los más necesitados, a los que realmente tienen que seguir, o sea, tenemos que tener un control y un seguimiento de esa concejalía muy estricto, y tú lo sabes, porque es la concejalía que más trabajo lleva del concello. ¿A vosotros os parece una decisión responsable a un año de las elecciones cambiar a la persona que la va a llevar? Yo te lo pregunto, porque a nosotros como oposición no nos lo parece. Y como oposición lo vamos a decir, que tu decisión personal es esa, yo la respeto. Ahora, como a nivel oposición, a nivel político, nuestra postura es esta. sí, pero Y estoy hablando, ya acabo, no sí, acabo nada más, dos cosas y ya está. Y después me llama mucho la atención el dossier que trajo la señora alcaldesa de todas las fotos y todas las obras que ha hecho. Coincido completamente con la compañera del bloque, es su trabajo, es lo que tiene que hacer. Lo que sí, yo voy a dejar aquí un pequeño refrán, que é tapar o raposo con feitas. Eso é o que se fixo hoxe aquí, nada máis. Era simplemente lo que tenía que decir. Bueno, señora Diego, esa es su opinión, la opinión de la gente de la calle es totalmente muy diferente a la que usted opina, no solamente de C, sino de toda la comarca, de la diferencia que está experimentando C como municipio. Mire, simplemente lo voy a decir. Aquí hay concejales, siempre hay unos que tienen competencias delegadas y otros que no tienen las competencias delegadas. El que tiene la competencia delegada es el que tiene que firmar y asumir una serie de responsabilidades, incluso, pues a veces cuando lo estoy explicando para que quede claro, porque da la sensación de que a veces esa parte no queda muy clara. Pues lo único que se pidió por parte de la concejala fue que no quería continuar con sus competencias delegadas porque no quería asumir esa responsabilidad que uno tiene. Nada más. Y las funciones van a ser asumidas por otra concejala perfectamente conocedora y que va a llevar perfectamente servicios sociales, y en todo caso, aquí también está la alcaldesa todos los días para poder trabajar, colaborar. Y de todas formas, ya dije anteriormente que por parte de Emilia va igualmente a venir y estar colaborando en servicios sociales o en otras materias, porque a fin de cuentas somos un equipo y cuando un concello, nuestro no es Coruña ni un concello grande, no somos, cada concejal no lleva las materias ahí estancas, es decir, hay una colaboración mutua, ¿vale?, entre las diferentes concejalías y con la alcaldía para poder llevar los asuntos al día. Me limito. No, simplemente, a mí, bueno, iba a decir que me sorprende, en realidad no me sorprende que ustedes saquen los shares de fotos, porque es algo que se nos están acostumbrados, pero si tal, si hicieran favor de avisarnos, nós tamén podíamos imprimir, non? Porque tamén hai cousas que nos enseñan e que si non están mal. Independentemente
vostedes. Aquí o único que se está facendo por parte da oposición é o que vostede dixo no pleno de abril de 2025. No minuto 20, a gente tiene derecho a saber. Pode ir outra vez ese pleno e usted di, a gente tiene derecho a saber. Pois hoxe, a xente que nos vai a ver ten dereito a saber que está pasando no goberno de CEE. Ustedes teñen o seu, fixeron todo para que chegaran así a este punto, pero hai algo que creo que se lles escapou, que cando preparan o discurso xa dan a excusa. E a excusa non petita, acusate manifesta. Vale, pero nada, no hay ya está. No hay solo una cosa, por favor. Yo entiendo lo que dijo ella, ¿vale? Pero lo que tendrías que hacer es, a lo largo, después de estos meses, pues venir, y si ves que hay algo que no funciona, vale, pero es que Luisa es una concejal súper capacitada. Eso para empezar. Y luego, estoy dando explicaciones, y que no, pero ¿qué queréis que os diga? Se lo estoy diciendo, y que no, ¿qué pasa? ¿Que tenéis que tener la razón vosotros? No la tenéis, punto. Que si vosotros sois más felices y todos son más felices creyendo que hay una crisis de gobierno, pues vale, no hay crisis de gobierno. Y yo no me presto a estar aquí si no quiero estar y no estoy a gusto con mis compañeros y no estoy a gusto con Margot. No, pues no estaría aquí, cogería y me iría para mi casa y dejaría la concejalía, pero dejaría el acta, ¿vale? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Te puedo contestar? Bueno. ¿Puedo contestar? Bien, a mí los problemas personales o no personales que se puedan tener o no tener en el gobierno me dan exactamente igual. O sea, me dan exactamente lo mismo. A mí lo que me importa y a mi grupo lo que le importa es lo que pueda afectar al funcionamiento de la Concejalía de Servicios Sociales. A mí me da igual si tú peleaste con la alcaldesa, si no peleaste, me da exactamente lo mismo. Que tú me digas que Luisa es capaz de llevar a la concejalía, pues será capaz o no será capaz, pero un año de las elecciones a mí me cuesta trabajo ver este cambio como positivo. A mí me cuesta trabajo. Ahora bien, ¿qué es una organización y qué es una decisión del gobierno? Pues es nuestra, está claro. Que como oposición nosotros, ¿esta es la labor que tenemos que hacer? Sí. Porque como dijo el compañero, cuando se formó el gobierno se tomaron una serie de decisiones y entre esas decisiones tú fuiste nombrada concejal de Servicios Sociales. Y cuando se te nombra para un puesto, se trabaja para ese puesto. ¿Vale? Y ese acuerdo fue el acuerdo de Constitución. O sea, y ahora venís a un año a modificar esa cosa. Entonces tenéis que comprender que nosotros como oposición algo debemos decir, algo tendremos que decir, podremos decir. Yo después, evidentemente, de aquí a un año, pues diré, oiga, pues a la señora Luisa o a la señora, veré si la Concejalía de Servicios Sociales sigue funcionando, no sigue funcionando, si funciona mejor o no funciona mejor. Y diré lo que yo considere sobre el funcionamiento de la Concejalía. El resto, a mí me da exactamente igual. Y lo que dice la señora alcaldesa, de que son un grupo muy unido y que son un grupo que todas las áreas se llevan entre todos, bueno, pues a lo mejor eso debería quedar reflejado, señora alcaldesa, porque teniendo 7 concejales, que usted asuma todas las competencias en todas las cultura, educación, ¿qué más era? Turismo, o sea, lo tiene todo. Pues si de verdad usted tiene un equipo tan cohesionado y tan, demuéstrelo, sea las competencias, de las responsabilidades, pero de verdad, de las responsabilidades de verdad, no de palabra. Claro, porque aquí es así. Mira, señora Díaz, la alcaldesa tiene la responsabilidad siempre de todo. Y solamente contestar al señor Domínguez Logro, mire, señor Domínguez Logro, que faltan cosas por hacer en CEE, claro que faltan muchas cosas por hacer, sin duda. Llevo solamente 7 años en la alcaldía, 7 años, de los cuales, sí, solamente 7 años. Hay quien estuvo más y dejó el pueblo como lo dejó. Siempre vamos a estar cosas. Siempre faltan, porque si no ya no. Pues se sabe usted como a mí. Claro, Siempre van a faltar cosas. Siempre van a faltar. Ahora, quedan menos, pero siempre hay que continuar E trabajando. terá que empezar outro, usted ou outra persona terá que empezar que a vostede fixo. Porque isto é así. Non houve alcaldes antes que usted, alcaldesa. Pues eso, que quedan, si me das una palabra, nada más. Pues que queda mucho por hacer, sí. Que queda menos, sí, porque hay cosas que ya están. Y que estarán para muchos años. Pero cuando llegué, la situación era la que era,
hice ha mejorado de forma considerable. ¿Que hay que mejorar más? Sin duda. Y sobre todo cuando una persona como yo quiere un listón muy alto para ti. Non me cabe duda, non me cabe duda, pero a oposición, eu levo xa aquí uns anos, un ano máis que vostede, concretamente, 14 meses máis que vostede, e o BNG tamén traballou por este povo. Tamén traballou por este povo. Cando nin PSOE nin PP moveron nada para o saneamento da ría de Corcubión, o BNG estaba traballando en Bruselas. E eu fun 2 veces a defender os cartos que se invertiron aquí. Pero hay que ejecutarlo, señor. Pues para que ejecutarlo, Solamente hay que pedir, hay que... y usted tiene que ejecutarlo porque es alcaldesa, No, normal, no, pero... efectivamente, Señor, efectivamente. pero señor... No le estoy diciendo eso, señora alcaldesa, ¿no? Si me quiere contestar, que estamos en derecho, evidentemente. Pero no le estoy diciendo eso, usted está presumiendo continuamente, non hoxe, sempre, continuamente do seu traballo, e, bueno, fai ben, presumir, faltaría máis, non? Pero claro, é que parece que os que houveron antes non fixeron nada, os que estiveron na oposición antes, os que están agora non falan nada, pois non é así, non é así. E se invertiu máis, se invertiu menos. Cando salimos da crise de 2008, estivera quen estivera no goberno, que se iba a invertir? Que se iba a invertir se os concellos estaban ameazados de ser intervidos todos? E non se lle deixou gastar aos concellos durante anos e anos que non se podía, tiñamos cartos no banco e non se podían gastar, non sabemos todos. Entonces, claro, vostede solta isto, saca as fotos para salir na televisión e está ben, e fai ben, e eu non me vou criticar. Pero claro, que os demais tamén sabemos de como vai isto e claro que hai que ejecutarlo, se hai que trabajar, bueno, sí, claro. Y solicitar, señor. Claro, hai que solicitar, volve a repetir, eu fui unha vez a Bruselas, mentre ninguén movía nada por isto, eu non podía ir a un despacho, pero sí que podía ir a Bruselas a expoñer a necesidade da ría de Corcubión, do saneamento da ría de Corcubión. E fun, estou movendo, e ninguén se estaba movendo nese momento. Bueno, claro, quen executa iso? Con fondos europeos xestionados pola Xunta, o alcalde, a alcaldesa de turno, é vostede, pois tuvo que executar vostede. E vostede nunca dixo que a oposición estivera traballando para iso, que eu entendo, vostede presume sempre do seu, e é normal, pero cando presume é que non quere dar explicacións, que ese é o problema, porque presumir fai ben, eu entendo perfectamente, eu non lle vou criticar, cada un temos que presumir do que pensamos que facemos ben, pero dixo ben antes, tapar o raposo con feitas, non, este é outro tema, vostedes teñen o seu discurso preparado, traen aquí e fan ben, pero nós non o creemos, o BNG non o cree, e polo que oín, os demais temos da oposición tampouco. Nada. E claro que non vamos chegar a un acordo, xa non me dá que chegar a un acordo aquí, iso é así de claro, pero, home, Bueno, ya está más que debatido este punto, en todo caso. Perfecto. Está más que debatido en todo caso, simplemente decirle que no es una cuestión de pedir, es una cuestión de ver objetivamente y resultados se ven. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstención? Parte non resolutiva, punto 5, da conta das resolucións da alcaldía, da número 167 a 281. Punto 6, mocións. Anuncio. Sí, nós unha moción en defensa da reivindicación do cargo persoal de xa, a razón da ausencia, sempre presentamos así, según o regulamento. Hay que, aparte de en función del reglamento, señor Menor, ya le dije que tenía que justificar más veces por algún motivo más. Bueno, porque creo que é un problema que está aí, que está na rúa, e se vostede non deixara resistar a moción, levadas a unha comisión, estaría registrada. Como non, pois temos que traer por ausencia. Eu creo que, non sei como quere que a faga, se quere que faga de outra maneira, dígamo. Creo que é urgente, evidentemente, porque está o problema aí, está latente. Iso é un problema. Ya está, como eso ya me vale, pero no solamente... No, pero o outro tamén é certo. Bueno, ya se le explicó, bueno, digo. Sí. Sometamos a votación la votos a favor de la urgencia. A empresa SEAL constitúe un pilar fundamental no tecido industrial e socioeconómico dos concellos de Cee e Umbría, así como no conxunto da Costa da Morte. A súa actividade industrial e a explotación dos recursos hidroeléctricos estiveron históricamente vinculadas ao mantemento do emprego e ao desenvolvemento económico da comarca. Porén, na actualidade, a negociación do convenio colectivo leva máis dun ano sen avances significativos, nun contexto marcado pola perda da continuidade do poder adquisitivo das persoas traballadoras, o deterioro das condicións laborais
e a perda de máis de 80 postos de traballo nos últimos anos. A representación sindical ven denunciando o bloqueo empresarial na negociación colectiva, así como incumprimentos en materia laboral e de prevención de riscos. Ao mesmo tempo, existe unha preocupación crecente polo progresivo afastamento entre a explotación dos recursos naturais da comarca e o compromiso efectivo coa produción industrial e tamén o mantemento do emprego. Compre lembrar que o aproveitamento hidroeléctrico na zona foi concedido históricamente coa condición de estar vinculado á actividade industrial e á creación de emprego. A defensa deste modelo resulta clave para garantir un futuro industrial sostible para C, Dumbría e tamén para a comarca. Os concellos, como a administración máis próxima á veciñanza, non poden permanecer alleos a un conflito que afecta directamente o emprego, a economía local e a cohesión social do territorio. Por todo o exposto, o Pleno de C acorda amosar o apoio institucional e a reivindicación legal do persoal de XEAL en defensa dun convenio colectivo digno que garanta o mantemento do poder expositivo en unhas condicións laborais xustas. Instar a dirección de XEAL a desbloquear de maneira inmediata a negociación colectiva, actuando con boa fe, responsabilidade social e vontade real de acordo. Reafirmar a defensa do emprego industrial na comarca, garantindo a vinculación efectiva entre a explotación hidroeléctrica e a actividade productiva ao mantemento dos postos de traballo. Instar a Xunta de Galiza, presidida por Alfonso Rueda, a exercer as súas competencias para velar polo cumprimento das condicións concesionais e polo interese público, asegurando que os recursos naturais da comarca reverten en emprego e en desenvolvemento económico. E dar traslado deste acordo a dirección de XEAL e ao Comité de Empresa e a Xunta de Galicia. A moción creo que é bastante clara e corta para que se entenda perfectamente, pero por se alguén ainda está, ou pode estar, que nos estea vendo, que nos vai a ver, despistado nesta situación, a realidade de XEAL que non é unha empresa privada ao uso, é unha empresa privada que aproveita os recursos naturais e aproveita o noso bon que temos aquí, non? Neste caso, a auga, verdade? Desde fai tempo, como se dixo aquí, pois son máis de 80 postos de traballo que se levan perdido, o que significa, evidentemente, non respetar esas cláusulas concesionarias que viñan, pois que se firmaran no seu día. Agora, temos un problema novo, nin recuperan estes 80 postos de traballo e neganlle a pague a sal aos traballadores e traballadoras de Ferroatlántica, querendo que perdan poder adquisitivo, que perdan futuro para as súas familias, e o que nos leva tamén, evidentemente, a perder capacidade económica en C, en Dumbría e na Costa Morte. E nada máis, nos pedimos que gostaríamos que esta moción seja aprobada por unanimidade para apoiar a reivindicación persoal de XEAL. Sí, nós sobre este tema, sobre esta moción, como non pode ser de outra maneira, sempre estaremos a favor de que os traballadores de XEAL teñen as mellores condicións laborales. Estamos a súa disposición, como así temos feito ao longo desta legislatura, paso da temas puntuales. Ora, dende logo, a Xunta de Galicia, neste caso, actúa como un árbitro, e ten que exerce a súa función de control respetando a legalidade xente. Tamén, añado, que un convenio colectivo corresponde á empresa e a traballadores e a propia legislación laboral. Xa que a legislación laboral ten mecanismos específicos para este tipo de situacións, como a mediación ou o arbitraxe. Si podo contestar. Sí. O señor Vicario, no, simplemente ao principio danos a razón, pero despois escurre o balón e dice, bueno, esta xunta está facendo o que ten que fazer. Non é verdade, a xunta non fai o que ten que fazer, fai moitos anos, porque se perderon centros de postos de traballo aquí, 80 postos de traballo directo e malos indirectos, que é unha auténtica barbaridade. Por lo tanto, a xunta non está facendo o que ten que facer. E iso que vostede di ao final está ben para unha empresa normal, verdade? Porque é o libre mercado e así. Ahora, pero esta empresa, como deberían de ser todas que aproveitan os recursos naturais, ten que ter unha repercusión na zona. As contas de XEAL están moi claras, pero os cartos non quedan aquí, os cartos van para Madrid. Así Ayuso se las vive e reparte cartos así destro e siniestro, porque os ten todos, en Urdela e nosos. E nós aquí, mentres, pois, sen futuro. Estes son datos, e dato mata relatos, señor Vicario. Os datos de poboación na Costa da Morte, de emprego,
de inmigración son cada día peores. E agora xa é moi tarde para porlle a culpa ao bipartito, xa van moitos anos. Non vou entrar nun debate con vostede, que teño bastante estima al respecto, pero mire, É recíproco. os gregos e as patacas están moi ben, a mí encantan, pero Galicia non pode vivir deso. De que eso das empresas a establecerse, a montarse. Non vou defender o que sea, ao contrario, creo que foi unha gran cousa que nos comprara este magnífico grupo de Praga, que son líderes mundiales nese mundo, polo que pude oír. Hai pouco estuvemos en Hungría, onde vin que, non sei se ten 50 millones de euros. Hai pouco vimos a dos barcos a para cá en Inglés, bueno, se encenderon outro forno, non veño aquí, teñen que estar todos funcionando, pero facer por ir, nombrar a Ayuso aquí neste pleno, non sei, que ben, non será outra directa para a alcaldesa, non? Non. Digo Ayuso porque é do seu partido, porque falei dos cartos iban para Madrid, nada máis. Ten cartos... Aunque Europa. Tengo que ir de vacaciones con ellos. A Marinador. A Nueva York. Vale, en resposta á moción presentada polo BNG, en relación aos puntos 1, 3 e 4 da mesma, estamos de acordo. Este grupo de goberno sempre estará a favor do emprego e do futuro industrial en pé na comarca, defendendo a ultranza, como non pode ser de outra maneira, máis concretamente o que concerne o punto número 4. É de sobrecoñecido o apoio expreso reiterado que durante anos leva exercendo este grupo do PSDG-DC reclamando en moitas ocasións a Xunta de Galicia que cumpra as condicións concesionais. É no punto 2 donde non temos a suficiente información para poder tomar unha decisión. A día de hoxe non temos ninguna comunicación por parte do Comité de Empresa de XEAL, o equipo de goberno trasladándonos estes feitos que vos expoñedes hoxe aquí. Como si se ten feito noutras ocasións, que tanto a alcaldesa como os portavoces do resto dos partidos foron convocados para unha reunión. Por lo tanto, non temos coñecemento de como están esas negociacións, nin se existe ese bloqueo por parte da empresa que vos poñedes de manifesto na moción. Creemos que non se pode utilizar a situación laboral dos traballadores de XEAL como unha ferramenta de rédito político baixo as siglas de ningún partido. Se retira o punto 2 da moción sobre o cal non temos información suficiente para dar unha resposta clara, nese caso o noso voto sería afirmativo. En todo caso, a maneira correcta de proceder sería que o Comité de Empresa de XEAL solicitase unha reunión coa alcaldesa e tamén cos portavoces do resto de partidos da corporación para que nos expliquen eles de primeira man as inquedanzas que teñen e se existe ese bloqueo por parte da empresa. Pero insisto, que sexan eles que nos o fagan, non baixo as siglas de ningún partido político. Non vamos a retirar os puntos están aí, voten ustedes en consecuencia, o que si me sorprende é que diga que se lle saca rédito político a isto, mira, reuniuse co Comité de Empresa porque se puso en contacto, nós puxemos en contacto con eles e tuvemos unha reunión e falamos. Ese proceder pode ser para ustedes tamén se queren, pero bueno, se eu aí xa non me meto cada un que faga o que queira. Agora, sacar rédito político, bueno. Cando a alcaldesa entrou por primeira vez, unha das frases que dixo aquí que iba a encargarse do problema de XEAL. Estaba querendo sacar aquí rendimento político aquel momento? Non, era unha declaración de intencións. E isto, se non facemos isto, aquí dice aquí. Vamos, isto non é rendimento político, isto pode facer calquera, pero non falan ustedes tamén. Pero vamos, obren vostedes en consecuencia, voten en consecuencia. ¿Quieres encontrar algo? No. Entonces sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Último punto, ruegos e preguntas. Sí, unha pregunta sobre o mercado municipal público, mercado dominical, porque é público e notorio, dominical. A caída de postos é evidente, está vacío, non sei cantos postos aquí os hai, se os saben, cantos se perderon,
sei que é unha situación complicada nos mercados, pero algo habrá que facer para intentar reactivar o chamar, porque esta é unha voz que falan entre os dos postos e non venden, esta calle do Marrobre que sempre estaba toda chea de puestos, vamos, vos outros meses vacíos, entón non sei se en isto van a facer algunha, tomarán unha iniciativa ou algo, porque senón desmontase o tema. Es que no se ajusta. Mira, le voy a dar traslado a Misa, que llama, bueno, Misa, que viene todos los Venido con fotos tamén, se son claras que... domingos al mercadillo. Mira una cosa, señor Pilar. Simplemente para matizar el tema de que dice usted la calle esta de, bueno, de Marrober, de Toulouse y todo eso, mira. Antes de la pandemia, es cierto que había puestos por los dos lados. Desde que fue la pandemia, solamente por un lado, principalmente para que las terrazas hubiera una mayor visibilidad y más espacio, y hubiera más espacio entre puestos porque tienen más visibilidad. Entonces, ahora os va a dar los números de los puestos que vienen, y le puedo decir que venden, no solamente venden, tienen excursiones y cada vez... sí, Dios mío, no, es que es una realidad, es que no se ajusta para nada a la realidad de lo que... Traerei fotos para o próximo pleno, eu igual que estou os domingos no mercado, vexo que hai menos puestos. Bueno, explícame. Vale. Bueno, tanto menos puestos con as gitanadas que ven todos os anos, como espero, digo, aí, que sempre para mí, me van pedir 20 euros de gasolina, que non, a Paulinha non vendiu nada en todo o día, estou na realidad, a veces que buscamos. Eu tamén noto que os mercados van a menos, eu falo con xente de Padrón, de Noia, eu relaciono con moita xente. Precisamente, O único que sube, por desgracia, é Vimianza. Pois, mire, lle vou dicir unha Así que eso cousa. non senta ben aquí, pero bueno. No, para nada. Lle vou dicir unha cousa, precisamente, ahora que di os mercados están baixando, é verdad, é algo que me están trasladando domingo tras domingo moitos feirantes. Saben cal é o único mercado que non baixa? O de C. Casualmente, mentira. Porque eles, de feito, pode, Por favor, déjame hablar. deixenme falar. Teñen aí a unha persoa de C, que ahora mesmo ten unha tenda en C, deixou todos os mercadillos a excepción do de C. A chica que se ponga na esquina está deixando todos os mercadillos a excepción Non baixan do de puestos, C. creceron os puestos. No padrón de postos hai actualmente sobre 90 postos. Teño que pedir a relación a tesoureira, pero máis ou menos hai sobre 90 postos. Non veñen todos, é certo, pero no verán estamos rondando os 85, prácticamente todos. Hai un mal tempo, houve un mal tempo. Moitos deles veñen de lonxe, veñen de Pontevedra, incluso temos xente que venden de Valladolid. E moitos deles, moitas veces durante o inverno, non veñen por eso, por temor do tempo. Vale, pero non é certo que estén baixando os postos. Estáse tamén facendo unha reorganización de postos, hai xubilacións, e que eses postos, ainda que nos queiramos xa sacalos, xa eles están facendo os cambios de titularidade porque hai xente que quere coller eses postos. Xa non quedan vacantes. Estamos intentando reorganizar os postos da rotonda porque a Guardia Civil así nos di que é un pouco máis seguro deixar a rotonda libre por mobilidade de tráfico, nada máis. E non é imposible facer esa reestruturación porque non temos espazo para poñelos. E co cal é mentira, é totalmente mentira, de verdade, porque levo vivindo esa realidade 2 anos, desde que nos fixemos cargo Emilia Maiseu do mercadillo de C, en ausencia da Policía Local e agora con eles tamén. É totalmente certo, están vendendo un montón, que hai meses que venden máis, por suposto, no verán sempre se vende moito máis, porque ven máis xente, é unha realidade, pero de verdade que non é certo, os que se están deixando é por xubilación, e ainda así fan cambios de titularidade porque queren coller, queren atar ese posto de C, esa é a realidade. Vexo que falamos de 2 test distintos. Porque estará, eu estou, non, deixame falar a mí non me explique, porque vemos que con esa prepotencia, esa actitud, de comercio, Señor Picalle, no falta el respeto. que falta con iso? ¿Por qué le llamo prepotencia? Utilizou unha prepotencia. ¿Cómo que utilizó? Eu a intuín así. Es su tono. Pues ese tono de voz que mantén un tono conciliador. Pero no fue prepotente en ningún momento. Voy a hablar como a mí me parece. Falamos, non, ten un pouco de respeto, anda. Vete aprendiendo un pouco de educación, que ya está bien de ir arriba, para abajo, arriba. ¿Qué, macho? Señor Picalle. ¿Qué pasa? Estoy diciendo que tiene respeto. Pero el mismo le pido yo a usted que la trate con respeto. ¿Cómo que? La trate con respeto, señor Picalle. Tranquilo, no se pone nervioso, que no consigue nada con eso. No, señor Picalle, no. Pero vamos a ver, sentiño. no, me molesta enormemente, ¿vale?
cuando dentro de las sesiones plenarias, ¿vale?, se le falta respeto de esa manera a un compañero. Aquí no se le faltó respeto. Le llamo Y si lo prepotente. tomó, lo retiro. Vale, pues lo retira. Lo retiro, pero yo no le falto el respeto. Eso yo utilizo todo. O sea, en el mercado municipal ya sabemos que si hay climatología viene menos gente, ya sabemos que hai jubilaciones, que o mercado en leva 40 anos ou máis, que non estades que estades vos, xa está de antes. O mercado non sei, que non nos están dicindo, porque veño, que necesidade teño aquí de dicirle, oye, fagan algo para levantar o mercado. Algo estaremos detectando nos propios centros do mercadillo, en a propia xente que vemos, etc., hai menos xente, evidentemente, porque isto non funciona solo. Isto hai que estar metendo gasolina cada ano con as cousas. A mí non ocurre moitas, pero bueno. Sí, espera. Y yo le doy mis explicaciones de por qué está errado en lo que es lo que está usted diciendo. No, usted ha dicho que yo estaba mintiendo. Está grabado ahí, Y de mentir nada. Bueno, mire, yo no De recuerdo... mentir nada. Yo no recuerdo haber dicho eso. Si dije eso, pues me expresé de una manera incorrecta, pero bueno, lo revisaré. A ver, No lo apostamos sé. algo, que está grabado. No lo sé, pero lo que yo digo que esas afirmaciones, pues, no son ciertas. No son ciertas. Bueno, no son ciertas, porque vivimos la realidad todos los domingos. Y es verdad. Y es verdad. Ya sabemos que los domingos de buen clima hay más gente y los domingos de verano hay todavía más gente. Eso es de toda la vida. Vale. Pero si sacas la media general, ha bajado. Yo conozco marchantes de los que vienen en Derey, claro, no vienen porque no venden. Bueno, no es culpa suya que no vendan, por Dios. Pero habrá que desarrollar otras cosas. Se pueden hacer cosas, solo hay que cambiar lo que hacen en otros lados, tampoco pasa nada. Es que aquí no se les puede a ustedes decir nada. Y les recuerdo que somos la oposición, tenemos el derecho y el deber de decirles las cosas. Y ustedes las contestan, pero con elegancia, coño. Tampoco pasa nada. Pues, Perdón. precisamente esa última frase no es muy Perdón. elegante, pero nada. Elegancia, coño. O sea, hay que ser. Bueno, yo tengo aquí escuchado, falta de respeto. Señora Díaz, por favor. Sí, que Ya, no sé, tengo yo que callar la boca aquí. Señora Díaz, es que Es que- usted sí que es imposible. Sí, De todos todos modos, aquí aquí le acabo de dar mis tenemos explicaciones, respeto acabo de dar mi parecer y desde luego no lo he tratado ni con prepotencia, ni con falta de respeto, ni mucho menos, porque tengo muchísima educación gracias a que me dio mis padres, con lo cual, de verdad, que por favor, en serio, que yo en ningún momento le he tratado así. Con lo cual, Un error de percepción. pues igual sí, igual como no suyo de percepción, pero desde luego tengo muchísima educación, nada más. Si los datos los tuviera mejor, no hubiera dicho lo que Pero tuviera. señor Pegallo, mire, es que los datos... Yo veré, no puedo estar ahora, no quiero entrar aquí ahora, a ver. Si tuviera datos, mira, hace un año teníamos 120 puestos, ahora tenemos 80 puestos. Evidentemente, los ratios de facturación no se los vamos a pedir, porque es una información que ni usted puede pedir, ni debe de pedir, que son datos privados de cada... Señor Pigallo, el control que se lleva en estos momentos es tan exhaustivo que todos los domingos... Señora Díaz, es que tiene una compañera que es difícil, ¿eh? Es que non ve que... Es difícil. A mí non me extraña que vostede teña lío con seus, que non é fácil, eu teño sete, eu teño dos, eu non vou aguantar, eu teño sete que ten. Yo soy de España. Bueno, hay que poner un poco de humor, ¿eh? Claro, Hay que poner un poco de humor. pero é verdad. Bueno, É verdad. Tú estás como ellos que estás tú sola. Que ni no te quedas. Se discute con él. mire, dale, solamente no, señor Pigallo. Ahora todos los domingos nosotros llevamos un control donde se pasa lista y se anota quién no falta, porque si faltan cinco domingos seguidos, pues pierden el puesto. Entonces, sí llevamos un control exhaustivo y sabemos cuántos puestos vienen cada domingo, porque llevamos el control directamente desde, se lleva desde las compañías. Entonces, por eso los datos que está dando Luisa son ciertos, porque aparte lo podemos documentar, simplemente para que lo sepa. No han bajado entonces, dices. No, No bajó. Hay 95 puestos, le digo. sí, sobre 95. 90 Es cierto que este invierno fue muy duro, ¿vale? Fue muy duro. Bueno, pero yo le digo, porque yo también estoy en contacto con gente de la hostelería de C y demás, y hay excursiones programadas. Para venir al mercado de C. No te desconocía. Pues puede usted puede preguntarle,
porque aparte conoce si no luego ya se lo diré, a una persona de la hostelería en donde le puede confirmar el número de excursiones que vienen a hacer al mercadillo a propósito y luego que se quedan a comer a 15. Bueno, es eso, y es un dato objetivo. ¿Algún tiene más? Sí, desconozco porque veñen as excursións a hacer domingo pola mañá, a verdade. Eu vinha con miña boa sempre no coche de línea, fai moitos anos. No, al mercadillo a comprar. Xa, bueno, veñen excursión a comprar os mercadillos. Mire, non sei, non vou tratar este tema hoxe, pero é claro, o notorio está na rúa, porque iso non o comenta a xente, e seguramente a que me comenta a min non é a mesma que a que lle comenta a Jesús, ou si a mellor algún, pero é claro, é notorio de que a xente está, pois, boquiabierta, como se di, co estado do mercadillo municipal de Cee. Viviu tempos mellores, iso é a realidade. E hai outra realidade tamén, que tampouco iba a dicir hoxe, pero xa que nos metemos, Cee morreu. No inverno a 6 da tarde está pechado todo o mundo, nin os bares están abertos. E no verán, grazas a... Bueno, vale, mellor son impresións miñas. Veño só os días que non hai xente, pode ser. Pero vos vou dicir que Cee viviu tempos mellores, tanto no mercadillo municipal como no que ten a ver ca hostelería e ca restauración. E nada máis, simplemente unha queixa que nos trasladan da Praza de España, onde estaba a antiga parada de taxis, de que se reduciron enormemente os aparcamentos e a xente, pois, queixase polos os pivotes que se puxeron ali. Pero nada, non digo Faz as plazas para facer aparcamento. para que teñan en conta, perdón. Faz as plazas para facer aparcamento, logo. Eu traslado-lle a queixa. Home, considerar aquilo como unha praza, bueno, é unha discusión que creo que non procede para agora. Pero si é verdade que se perden por aparcamentos. Sumariza. Por que parte independiente? Sí, claro. Iba a pedir pola rúa Santiago de Compostela, que se foi a dar unha maquiña por aí, pero xa ves o que taparon ali 4 furados, bachearon. Pero bueno, como volva a chover, pois en 4 días estará igual, vamos así todo inverno. A ver se se acorda de traer a foto na próxima vez. Mire, señora, perdón, que me sale de... Que sueña conmigo, estamos Mire, ¿qué pasó? sí, no le voy a contestar a lo que acaba de decir. Ya sé que era un ruego, pero mire. La Rúa Compostela se bacheó. La Rúa Compostela va a venir en un paquete de actuaciones que va a hacer el gobierno. Pero ¿sabe por qué puede hacer esas actuaciones? Porque tenemos un remanente de 2,7 millones de euros. Porque cumplimos con todas las reglas fiscales y nos permite, desde el gobierno, por cumplir con todo, poder utilizar el remanente, por lo que esa Rúa Compostela, concretamente, va a ser una de las que van a ser aglomeradas este año. Así que esto fue de forma provisional y posteriormente ya se va a resolver de una forma definitiva. Y eso es el resultado de la buena gestión y de trabajar de forma constante. Bueno, pues parece unha boa noticia para todos que viven ali e para os que viven no Pobo de Siguiente Cee. pregunta, Rueda. Podo continuar? Sí, ou- porque claro, por Vale. supuesto. A ver se desa remanente saben se acordan e poden ir por detrás do cruceiro no lugar de igrexa da Meixenda, que teñen que poñer unha silla con unha escoba para que os coches non pasen e para levantar os cables que non pode pasar ninguna ambulancia e teña a pista totalmente espondada, pois se vese que ese remanente queda algo, que ademais viñeron a pedir personalmente, pero por ali non pasou. Igual a Meixenda non é o seu agrado, non sabemos, pero se lle queda algo dese remanente pase por ali ou pase a darse unha volta e saberá como está. Ese era outro rogo. Logo, gustaríame decir, con respecto, que me sorprendió que os meus compañeros non dixeran nada, con respecto ao que pasou co tema da Voz de Galicia, pareceme un auténtico despropósito o que vostede fixo ca Voz de Galicia, tendo en conta que a vostede, a primeira hora da mañá, lle pediron disculpas, vostede sabe perfectamente que foi un erro, vostede, aínda así, saca a publicación, permite que toda parte de xente do povo opine do xeito que opinaron, piden cabezas, afortunadamente que son periodistas que levan moitos anos afincados aí, porque se chega a ser un becario, calquera fillo noso que acaba de acabar periodismo e o contraten, estaría na calle, como non lle chega, pasa unha semana, chega o fin de semana outra vez, porque vostede cree que a pena vende e a pena non vende. O que fai falta é ter un pouquinho de humildade. Vostede tuvo esas explicacións oportunas, conoce a esos periodistas desde que vostede era adolescente,
pero vostede, hasta ahora, que lle sacaron todas as súas fotos bonitas, que ten contratados a persoas que colaboran co Avo de Galicia, que lle sacan fotos de todos os colores, navando sobre o Mar da Aurora, que estamos todos de Mar da Aurora, solo falta que salga flotando coa ballena en Cameliñas, hasta ahora non tivo problemas. Ahora es la Vox de Galicia, ahora teñen que rodar cabezas, esos impresentables que non deron traballar. Pareceme un auténtico despropósito. Un auténtico despropósito que vostedes fixeron e o que vostede permitiu cando con vostede falou o delegado a primeira hora da mañá. Parece un auténtico despropósito. Vostede está moi acostumbrada a que lle donen a píldora e non sabe que levantase cada mañá, que gracias a xente como vostede tiñamos a prensa dicindo verdadeiras barbaridades todos os días. E hai que saber levantarse, salir á calle e falar que a xente igual. E hai que saber convivir con eso, como lle decía antes o compañero do PP. Cando vostede ostenta un cargo como que ten, tanto vostede como toda a súa corporación, ten que aceptar as críticas. E non salir todos os días dando pena porque la Avo de Galicia, porque la Avo de Galicia, cando chegou, volve este fin de semana outra vez o ataque. Un auténtico despropósito que vostede fixo. É a nosa opinión. No le voy a contestar, porque ni siquiera usted se merece que le conteste eso. Y más a todo lo que sucede. Humildade, o que le acabo de decir, entonces, como ni siquiera o merece, vostedes saben a súa opinión. No le voy a entrar en el fango, señora Iglesias. No le voy a entrar en el Pareceme fango. correcto. Porque Era mi opinión que tiña ganas de mire, decir. señora Iglesias, solamente a ver si tiene suerte. Acabó. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, pero... No, sí. Vale. Esto solo es para el final. Logo tamén, un tema con respecto ao, desde o noso punto de vista, está claro que vimos vendo frente aos plenos nas resoluciones das alcaldías, non todos os meses, pero prácticamente, as ratificacións. É ben certo que as ratificacións son competencias da alcaldía. Vostede aquí non ¿Qué sei se... ratificación? No había ninguna recuperación. Bueno, fago a miña exposición e logo... Sí, es que no hay ninguna ratificación en las resoluciones de la alcaldía. Sí, No hay ninguna ratificación. ¿Cuáles? La asistencia del interventor de la secretaria al... Bueno, dito ya que las resoluciones da alcaldía No, cambian. pero las veis todas. Vale, pues hay una ratificación. No hay ninguna resolución de ratificación de Está casi, non sei, son 200 e pico, 300 e pico páginas, casi está ao final de todas as ratificacións. En calquera caso, está claro que son competencias da alcaldía, fai un pleno ou dous, vostede dixolle ao compañeiro do PP que se tiña algún problema con esas ratificacións, un pouco para vostede justificarse, dixo que eran competencias súa, por suposto, vostede dixo que nunca vostede se metera en outros gobernos que as ratificacións mentiu, mire as actas e digolle que mentiu, porque se vostede ten memoria, eu tamén a teño, porque eu estaba aquí. Entón, para mí... Pero dígame cuando mentiu. Eu vou decir o que crea conmigo. Eu digolle que nestas resolucións hai ratificacións, pero nestas que vimos nestas mescas. É chamativo as grandes diferencias que se producen e que se levan producindo no tempo. E o que parece, máis que unha gratificación, é un sobresoldo. O que nos parece un agravio moi comparativo por resto dos compañeros, porque está claro que un sobresoldo, isto é máis un sobresoldo que unha productividade. Vostede, en algúns plenos, en algún medio de comunicación, cando foi polo Día da Muller, valorou a secretaria, valorou a interventora, bueno, na segunda planta parece que non había mulleres as que había que valorar, valorou a tesoreira, pero as gratificacións están valoradas unidireccionalmente, que son un sobresoldo á vista de todos, non unha gratificación. Respetando que é unha competencia súa. Pero bueno, pense vostede que é un agravio comparativo moi grande. Dito isto, aproveitamos tamén para decir que nestes momentos que se está coa BTT, sería moi importante que unha das cuestións que dilucida a RPT son os niveles. Está claro que é moi importante que se respeten debidamente partindo da base de que o funcionario con máis rango é a secretaria e a partir de aí correlativamente. Que unha vez que se poñan con eso, que non se olviden porque non se está respetando. Eso é o que temos que... Pero, ¿me puede concretar? Porque yo no sé hacerlo. Eso é todo o que ten que decir independientes. ¿Y cuál es el problema entonces? Isto non era un robo. Es que esto es el apartado de... Pero isto é un pleno que eu non teño que falar con vostede personalmente, veño pleno e teño que escoller o que considero. As gratificacións que sean gratificacións, non sobre soldos, eso é o robo. No hay sobresueldos. No hay sobresueldos en este concello. Son gratificaciones que están É algo que mira as resolucións da alcaldía de Morelos. Pues mire, cuando mire las resoluciones de la alcaldía, cuando vea algún tipo de gratificación, lee usted detenidamente las Eu justificaciones. digo absolutamente todo. Porque estou moi cansada de vir este pleno que nos diga que non traballamos, e que o di pleno tras pleno. Leo absolutamente todas as resolucións, como se non o fixera. Cada un ven aquí co seu traballo feito como considera, pero las leo todas, vale? E
Entón, está leído toda a exposición de motivos que vostede fai, que fai un panegírico impresionante. Impresionante que incluso chega a producir a hilaridade. Porque, claro, hai tanta justificación. A hilaridade, a risa. Entendeu? Non entendeu? Non sabe o que é hilaridade? Sí, Eso, hilaridade. muy educado. ¿Alguna intervención más? ¿Queréis más?